La doctora Elena Vázquez frotó sus ojos cansados y tomó otro sorbo de café frío. Ella había estado trabajando en el espacio profundo estación de monitoreo durante 12 horas seguidas. La estación llamada Cerberus flotó en la oscuridad más allá de Plutón, lejos del cálido sol de la Tierra. Su trabajo era escuchar señales de otros mundos. La mayoría de los días no escuchó nada más que el zumbido tranquilo del espacio. Pero hoy fue diferente. La computadora hizo un suave sonido de pitido. Elena miró su pantalla y vio algo que hizo que su corazón fuera de carrera. Una señal provenía del dirección de Proxima Centauri, la estrella más cercana al sistema solar de la Tierra. La señal era fuerte y clara, demasiado clara para ser natural. La computadora analizó la señal, dijo Elena. La máquina funcionó durante varios minutos. Luego aparecieron palabras en la pantalla. La señal es artificial. Patrones matemáticos detectado. Posible origen inteligente. Las manos de Elena se sacudieron cuando ella la llamó equipo. El doctor James Park, el experto en comunicación de la estación, llegó primero. Detrás de él vinieron la capitán Sarah Mills, el enlace militar, y el doctor Ahmed Hassan, el especialista en informática. ¿Qué hacemos, Han?, preguntó el capitán Mills. Primer contacto, susurró Elena. Alguien fuera está tratando de hablar con nosotros. El equipo trabajó durante la noche para decodificar la señal. Al principio, pensaron que podría ser matemáticas o ciencias, pero a medida que la computadora tradujo más del mensaje, se dieron cuenta de que algo estaba mal, muy mal. La señal no fue un saludo, fue una transmisión y lo que vieron los hizo sentir enfermo. Ella pantalla mostraba criaturas que parecían casi humanas. Tenían 2 brazos, 2 piernas y caras que mostraron miedo y dolor, pero no eran humanos. Su piel era azul pálido, y sus ojos eran más grandes que los ojos humanos. Ellos eran claramente inteligentes y se estaban muriendo. De pie sobre ellos había otras criaturas que parecían gigantes insectos. Tenían 4 brazos con garras afiladas, ojos negros como una mosca y bocas llenas de dientes. Las criaturas de insectos fueron lastimando a los seres de piel azul. Lo estaban haciendo lentamente. Lo estaban disfrutando. Apagándolo, dijo el capitán Mills, su voz apretada de ira. No, espera, dijo Elena. Necesitamos entender lo que estamos viendo. La computadora continuó traduce los sonidos que provienen de la señal. Las criaturas de piel azul estaban hablando. Sus voces estaban llenas de dolor, pero la computadora podría entender su idioma. Por favor, uno de ellos dijo. Tenemos familias, tenemos hijos. La criatura de insectos se rió. El sonido era horrible, como el raspado de metal en el metal. Hablaba en su propio idioma, y la computadora tradujo. Tus pensamientos de carne nos divierten. Cuéntanos más sobre tu miedo. Elena se sintió enferma, pero ella seguía mirando. Tenía que entender lo que estaba pasando. Más criaturas de piel azul apareció en la pantalla. Cientos de ellos, todos prisioneros, todos temerosos. Ellas, criaturas de insectos, los trataron como juguetes, como cosas para jugar antes de tirar. ¿Cuántos de ustedes quedan?, uno preguntó la criatura de insectos. Éramos miles de millones, un prisionero de piel azul respondió. Los mataste a todos. Somos los últimos miles. Bien, el insecto dijo la criatura. Los últimos siempre saben lo mejor cuando se desesperan. El doctor Park agarró el brazo de Elena. Mira el antecedentes, dijo. Detrás de la horrible escena, Elena pudo ver listas estelares en las paredes. Las criaturas de insectos tenían mapas del espacio, mapas que muestran dónde habían estado y hacia dónde iban a continuación. La sangre de Elena se volvió fría cuando vio el siguiente destino marcado en sus gráficos. Era una pequeña estrella amarilla con un planeta azul. Era la energía solar de la Tierra Sistema. La computadora, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Calcular la ubicación de la fuente de transmisión y referencia cruzada con los gráficos de estrellas que se muestran en la señal. La computadora funcionó por varios minutos. Luego mostró una ruta a través del espacio. Las criaturas de insectos no solo estaban transmitiendo su tortura para el entretenimiento, anunciaban su próximo objetivo y ya se estaban moviendo hacia la Tierra. ¿Cuánto tiempo hasta que llegan a nuestro sistema solar?, preguntó el capitán Mills. La computadora calculada según el patrones de movimiento que se muestran en la señal. Aproximadamente 24 meses a su velocidad actual. El equipo se sentó en silencio por un largo momento.
Estaban observando la destrucción de una especie entera y estaban observando a la criatura plan responsable para hacer lo mismo con la humanidad. Elena se obligó a seguir viendo la transmisión. Ella necesitaba aprender todo lo que pudo sobre estos monstruos. La computadora los llamó el Vorak en función de lo que llamaron ellos mismos. El Vorak parecía pensar que esto era normal. Hablaron sobre otros mundos que habían visitado, otras especies habían destruido. Habían hecho estas docenas de veces antes. Para ellos fue entretenimiento. Otros seres inteligentes eran solo cosas para cazar y rebaños y matar por diversión. Deberíamos contactar a la Tierra inmediatamente, dijo el capitán Mills. Todavía no, respondió Elena. Necesitamos más información. Necesitamos entender que estamos tratando. Ella continuó monitoreando la señal durante toda la noche. El Vorak siguió transmitiendo sus sesiones de tortura. Parecían orgullosos de su trabajo. Querían que otros vieran lo que podían hacer. Pero Elena notó algo más en sus conversaciones. El Vorak nunca había cumplido con una especie que se defendió de manera efectiva. Cada mundo visitaron, intentaron esconderse o intentarlo negociar. Ninguno los había lastimado lo suficiente como para que se detengan. Ellas criaturas de piel azul, que se llamaban a sí mismos los Selani, habían tratado de rendirse temprano. Ofrecieron el Vortax su tecnología, su arte, sus recursos, cualquier cosa para que el asesinato se detenga. Pero el Vorak no interesado en el comercio o los tratados. Solo querían causar sufrimiento cuando el amanecer se rompió sobre la estación de monitoreo. Elena finalmente tuvo suficiente información. Se volvió hacia su equipo, su rostro pálido pero decidido. Necesitamos contactar al United Earth Council, dijo. Necesitamos decirles lo que viene. ¿Qué les decimos? Preguntó el doctor Hassan. Elena miré hacia atrás en su pantalla, donde el último de Selani todavía estaba muriendo por el entretenimiento de sus captores. Ella pensé en las ciudades de la Tierra llenas de personas que no tenían idea de lo que se dirigía hacia ella. Ella pensó en la suya quija durmiendo con seguridad en su cama en la colonia de Marte. Les decimos que los monstruos son reales, dijo en voz baja, y vienen por nosotros. El capitán Mills ya estaba buscando la consola de comunicación. Enviaré un mensaje prioritario al comando de la Tierra. Diles que se apuren, dijo Elena todavía mirando la pantalla. El Borg piensa seremos una presa fácil. Piensan que rogaremos y lloraremos, y nos rendiremos como lo hicieron todos los demás. Ella hizo una pausa, pensando en la larga historia de la guerra y la lucha de la humanidad. Pensó en cómo los humanos lucharon cuando estaban realmente amenazados. El Vorak había destruido docenas de civilizaciones pacíficas, pero nunca habían enfrentado una especie como la humanidad. Dile a la Tierra algo más, agregó Elena. Su voz se vuelve más dura. Diles que el Vorak cometió un error. No deberían haber dejado ver qué le hacen a sus víctimas. No deberían habernos dado tiempo para prepararnos. Como la señal continuó transmitiendo los momentos finales de la civilización de Selani, Elena comenzó a planificar. Ella aprendería todo lo que ella podría sobre el Borg, su tecnología, sus tácticas, sus debilidades, porque en algún lugar en el fondo de su mente, el pensamiento oscuro estaba creciendo. El Borg pensó que eran los cazadores. Pensaron que la humanidad sería solo otra víctima fácil. Estaban a punto de aprender lo equivocados que podían estar. Las noticias de la estación de Severus llegaron a tierra en menos de 6 horas. Dentro de las 12 horas, todo gobierno importante en la Tierra y en las colonias sabía sobre el Vorak. Dentro de las 24 horas, las sesiones de emergencia se llevaban a cabo en todas las ciudades capital, desde New Tokyo hasta Marte. Central. El almirante Marcus Chen se paró ante el Consejo de la Tierra Unida en Ginebra, su uniforme crujiente y su cara severo. Detrás de él, una gran pantalla mostraba imágenes de la transmisión de Elena. El miembros del Consejo, representantes de todas las naciones y colonia, se sentaron en silencio conmocionado mientras observaban la final momentos de la civilización Selani. Como puede ver, dijo el almirante Chen, su voz constante a pesar del horror en la pantalla. Estamos lidiando con una amenaza diferente a cualquier cosa que la humanidad haya enfrentado. Estas criaturas, el Vorak, no quieren nuestros recursos o nuestro territorio. Quieren destruirnos por entretenimiento.
El presidente de la Federación Europea, María Santos, habló primero. ¿Qué tan seguros estamos de que se dirigen para la Tierra? El BIAS. Análisis por computadora de sus gráficos estrella muestra una probabilidad del 98.7%. Nuestro sistema solar es su próximo objetivo, respondió Chen. Llegarán a las colonias externas en aproximadamente 22 meses. La sala estalló en voces. Algunos miembros del Consejo exigieron inmediatamente acción militar. Otros sugirieron tratar de negociar. Algunos incluso propusieron abandonar las colonias externas y fortificando la tierra misma. El almirante Chen levantó la mano para silencio. Antes de discutir las opciones, necesita ver más de lo que el doctor Vázquez ha descubierto. La pantalla cambió para mostrar Borak interceptado comunicaciones. La computadora había estado trabajando las 24 horas para traducir su idioma. Lo que encontró hecho todos en la habitación se sienten enfermos. Los Borak no eran solo asesinos al azar. Tenían un sistema. Habían destruido 47 civilizaciones en los últimos 300 años. Cada vez que siguieron el mismo patrón, llegan con una fuerza abrumadora. Capture tantos sobrevivientes como sea posible, luego matarlos lentamente mientras transmite las muertes a través de su imperio. Ellos tratar el genocidio como tratamos los deportes, explicó Chen. Diferentes clanes Borak compiten para ver quién puede causar más sufrimiento creativo. Las transmisiones son vistas por miles de millones de su tipo de entretenimiento. Dr. Su Vázquez apareció en la pantalla a través de un enlace de video desde la estación Severus. Parecía cansada, pero su voz estaba clara y enojada. Lo peor parte, dijo, es cómo hablan de nosotros. Han estado monitoreando nuestras transmisiones durante décadas. Ellos saben nuestro arte, nuestra música, nuestras emociones y están entusiasmados con eso. ¿Entusiasmado?, preguntó el primer ministro de Australia. Creen que los humanos proporcionarán un mejor entretenimiento que cualquier especie que hayan encontrado antes, explicó Elena. Nuestro rango emocional es más amplio que la mayoría extranjeros que han conocido. Esperan poder torturarnos durante décadas antes de morir. La Cámara del Consejo cayó silencioso. Los representantes miraron la pantalla, tratando de entender lo que acababan de escuchar. Entonces algo cambiado en la habitación. No era algo que nadie pudiera señalar exactamente. Pero el silencio se sintió diferente. Se sintió peligroso. El secretario general de las Naciones Unidas, David Kim, se levantó lentamente. Su voz estaba en silencio cuando él habló, pero todos podían escuchar el acero en él. Doctor Vázquez, dijo, ¿qué sabemos sobre el ejército de Borak? Capacidades. La imagen de Elena en la pantalla mostró una ligera sonrisa. No fue una sonrisa feliz. Esa es la parte interesante, señor. Nunca han tenido que desarrollar tácticas militares avanzadas. Todas las especies que han encontrado se rindió de inmediato o era demasiado débil para defenderse de manera efectiva. ¿Qué significa eso?, preguntó el representante de la colonia de Luna. Significa que no están preparados para una guerra real. El almirante Chen respondió. Están acostumbrados a cazar presas, no a luchar contra los depredadores. El cambio en la habitación se estaba volviendo más obvio ahora. La conmoción y el miedo estaban siendo reemplazados por algo más frío y más enfocado. El presidente de Marte Colonia, un exoficial militar llamado Robert Kane, se puso de pie. Su voz estaba tranquila, pero sus ojos eran duros como el acero. Admir Chen, dijo, ¿qué necesitarías para que estas criaturas se arrepientan de haber escuchado sobre la humanidad? Chen sonrió. Era la sonrisa de un tiburón. Dame 18 meses y el completo recursos del espacio humano y les mostraré lo que sucede cuando amenazas a nuestros hijos. En los próximos días, algo sucedió sin precedentes. La humanidad comenzó a unirse de una manera que nunca antes había tenido. Los países que habían sido enemigos durante siglos comenzaron a compartir tecnología militar. Corporaciones que habían competido décadas comenzaron a trabajar juntas. Las colonias que habían exigido independencia de repente prometieron su pleno apoyo a la Tierra. Dr. Vázquez continuó monitoreando las comunicaciones de Borak desde su estación, lo que encontró alentada y asustada Su. Los Borak no estaban preparados por la resistencia organizada. Su doctrina militar era simple: llegue con suficientes barcos para abrumar a cualquier defensa, luego cazar sobrevivientes. Nunca habían enfrentado a un enemigo que preparado para su llegada o tácticas avanzadas utilizadas, pero no eran estúpidos. Su tecnología fue avanzada y sus barcos eran poderosos. Tenían armas que podían destruir planetas y escudos que pudieran detener la mayoría de los ataques.
Lo que les faltaba era experiencia en luchar contra una guerra real. Son como leones que solo han cazado ovejas. Elena explicó para su equipo. Son peligrosos, pero nunca han tenido que luchar contra los lobos. Mientras tanto, el almirante Chen se reunía con líderes militares de todo el espacio humano. Las conversaciones no se trataban de defensa o evacuación. Se trataban de algo mucho más oscuro. «No vamos a correr», dijo Chen a sus generales y almirantes reunidos. «No vamos a ir para esconderse, y no vamos a tratar de negociar con monstruos que torturan a los niños por diversión». General Lisa Park, el comandante de las Fuerzas de Defensa de Marte, asintió sombríamente. «¿Qué estás proponiendo, almirante?» «Guerra total», respondió Chen simplemente. «No solo en contra de su flota de invasión, sino también contra toda su civilización. Vamos a cazar cada bord de la galaxia y asegurarse de que nunca más amenacen a nadie». La habitación estaba en silencio por un momento. Entonces, el general Park sonrió. No fue una sonrisa agradable. Finalmente ella dijo, «Una guerra que vale la pena pelear». A través del espacio humano, las mentes más grandes de la especie comenzaron a trabajar en el problema del exterminio de Borthak. Ingenieros que habían construido las maravillas ahora diseñaron armas de destrucción sin precedentes. Científicos que habían curado enfermedades ahora crearon nuevas formas de matar. Artistas que habían celebrado la vida ahora planearon la muerte con terrible creatividad. Dr. James Wright, la humanidad, el principal experto en estrategia militar, recibió recursos ilimitados para estudiar el problema. Su conclusión fue simple y aterrador. «Los Borak piensan que son depredadores del ápice», le dijo al almirante Chen, «pero nunca han conocido a los humanos. No somos animales de presa, somos cazadores de persistencia. Somos cazadores de paquetes. Y cuando algo amenaza nuestra manada, no solo la matamos, nos aseguramos de que nunca más amenace a nadie». A medida que pasaron los meses, algo fundamental cambió en la civilización humana. La misma especie que creó un hermoso arte, música y literatura, ahora enfocaba toda su creatividad en un solo objetivo, la destrucción completa de todo lo que se llamaba Vorthach. El Borak, mientras tanto, continuó su acerca lento hacia el sistema solar de la Tierra. Sus comunicaciones mostraron una creciente emoción a medida que se acercaban. Estaban planeando el mejor evento de entretenimiento en su historia. Esperaban que la humanidad proporcionara décadas de sufrimiento por su diversión. No tenían idea de lo que los estaba esperando en la oscuridad, un pequeño mundo azul. No tenían idea de que la humanidad había pasado meses preparándose para su llegada. Y no tenían idea que sus víctimas habían decidido no ser víctimas más. Los cazadores venían, pero esta vez estaban a punto de convertirse en el cazado. Han pasado 18 meses desde que Elena detectó por primera vez la señal de Vortex. El sistema solar se había convertido en la zona de construcción más concurrida en la historia humana. Cada astillero, desde Mercurio hasta Saturno, estaba trabajando a plena capacidad. Pero los barcos que estaban construyendo eran diferentes a cualquier cosa que la humanidad haya creado antes. Comandante Saralow flotó en cero gravedad dentro de la instalación de construcción secreta, escondida detrás de la luna más grande de Júpiter. Alrededor ella, miles de trabajadores dieron los toques finales a la flota fantasma. Estos barcos eran el secreto de la humanidad arma, y eran hermosos de una manera terrible. «Informe de estado», dijo Ella en su comunicador. «Todos los sistemas verdes, comandante», fue la respuesta del ingeniero jefe Martínez. «El sigilo de los sistemas funcionan mejor de lo esperado. Incluso nuestros propios sensores apenas pueden detectarlos». Sara sonrió fríamente. La flota fantasma fue diseñada para un propósito, para matar a Borak sin ser visto. Cada barco estaba cubierto en tecnología que la hizo casi invisible. Podrían moverse por el espacio como sombras, golpeando sin previo aviso y desaparecer antes de que el enemigo pudiera responder. Pero el sigilo era solo parte del plan de la humanidad. En Marte, Dr. James Wright se paró frente a la exhibición holográfica más grande jamás construida. Mostró todo el sistema solar en detalle perfecto, con miles de puntos rojos que marcan posiciones de Borak y puntos azules que marcan fuerzas humanas. Ejecución de la computadora simulación, 1447. Dijo que la exhibición cobró vida con el movimiento. Puntos rojos representando la flota de Borak se movió con confianza hacia la Tierra.
No estaban tratando de esconderse o moverse con cuidado. Ellos no esperaban resistencia real. Entonces los puntos azules comenzaron a moverse. ¿Qué pasó? Lo siguiente no fue una batalla en el sentido tradicional. Fue una ejecución. Los puntos rodearon a los rojos desde todas las direcciones, apareciendo desde un espacio aparentemente vacío. Comenzaron los puntos rojos desapareciendo uno por uno, incapaz de luchar contra los enemigos que no podían ver. Simulación completa, anunció la computadora. La flota de Borak se eliminó con 0 víctimas humanas. Wright asintió, pero no estaba satisfecho. La simulación había funcionado casi 15,000 veces, y cada tiempo el resultado fue el mismo. Victoria total para la humanidad. Pero Wright no estaba planeando solo una batalla. Él era planeando el exterminio de una especie completa. Computadora expandir la simulación para incluir el sistema doméstico Borak, él dicho. La pantalla se hizo más grande, mostrando sistemas de estrellas a cientos de años de luz. Wright comenzó a mover piezas, el mapa holográfico como un maestro planifica el juego perfecto. Mientras tanto, el Dr. Vázquez no había estado inactivo con ella estación de monitoreo. Había pasado meses aprendiendo todo lo posible sobre la cultura y la tecnología de Vortak, que ella había descubierto que era alentador y aterrador. La buena noticia, explicó al almirante Chen durante la sesión informativa diaria, es que no están preparados para la guerra real. Tienen armas poderosas y fuertes escudos, pero sus tácticas son primitivas. ¿Y las malas noticias? Chen preguntó. No son los únicos fuera allí, respondió Elena sombríamente. He detectado transmisiones de al menos otras 6 especies similares. La galaxia es lleno de depredadores que buscan vida inteligente para el entretenimiento. Chen estuvo callado por un momento pensando. Entonces él sonrió, y Elena sintió un escalofrío por su columna vertebral. Ella había conocido al almirante durante años, pero nunca lo había visto mirar tan fríamente determinado. Entonces tendremos que lidiar con todos ellos, dijo simplemente. En la Tierra, la transformación de los humanos, la sociedad continuó. Las fábricas que alguna vez habían hecho bienes de consumo ahora producían armas y barcos. Universidades que tenían enseñó arte y literatura ahora centrados en la ingeniería militar y la xenobiología. Incluso los niños en las escuelas estaban aprendiendo sobre la guerra espacial y la biología alienígena. Pero los cambios más importantes estaban sucediendo en las mentes de la humanidad sí mismo. La especie que alguna vez había luchado contra las guerras sobre el territorio y los recursos habían encontrado un nuevo propósito. Ya no eran luchando unos a otros. Se estaban preparando para convertirse en el depredador del ápice de la galaxia. El Dr. Hassan, el especialista en informática de la estación Cerberus, había sido reasignado al proyecto más clasificado de la Tierra. En búnker en lo profundo de las montañas rocosas, trabajó con la inteligencia artificial más avanzada jamás creada. Prometheus Run Analysis Pattern 7739, le dijo a la computadora. La IA nombró después del dios griego que robó fuego a la humanidad. Había sido diseñado para un propósito, para ser mejor en la guerra que cualquier mente biológica podría ser. Había estudiado todos los conflictos militares humanos en la historia. Había analizado cada pieza de tecnología y cultura de Vortak. Y había diseñado estrategias que ningún humano podría haber imaginado. Análisis completo, respondió Prometeo en una voz que sonaba casi humana. Estrategia recomendada. Completo exterminio de las especies de Vortak, seguido de la eliminación sistemática de todas las especies de depredadores similares dentro de 500 años ligeros de espacio humano. ¿Marco de tiempo? Hassan preguntó. 57 años para finalización total, suponiendo que no hay resistencia inesperada. Hassan miró la pantalla. La IA estaba proponiendo la extinción deliberada de múltiples especies alienígenas. Hace un año habría sido horrorizado por tal sugerencia. Ahora, después de ver la transmisión de Borak durante meses, se encontró asintiendo de acuerdo. Comience los preparativos de la fase 1, le dijo a la máquina. A medida que la flota de Borak se acercaba al sistema solar de la Tierra, las comunicaciones se entusiasmaron más. Habían estado monitoreando transmisiones humanas y estaban satisfechos con lo que vieron. Humanos mostró una amplia gama de emociones, lo que haría que su sufrimiento sea más entretenido.
Arte y música humanos sugirió que eran creativos, lo que significaba que probablemente rogarían de maneras interesantes antes de morir. El Borak no tenía idea de que cada una de sus comunicaciones estaba siendo interceptada y analizada. No sabían que la humanidad había pasado meses estudiando su tecnología y tácticas. No podían imaginar que sus víctimas previstas pasé más de un año preparándose para su llegada. Lo más importante, no podían entender que la humanidad no era pensar más tiempo como presa. Capitán Mills, ahora ascendido a general, se paró en el puente de la nueva defensa de la Tierra Centro de Comandos. A su alrededor, cientos de oficiales monitorearon todos los aspectos de los humanos espacio. Rastrearon cada barco Borak. Analizaron cada comunicación alienígena y se prepararon para la batalla más importante en la historia humana. General, informó su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo una transmisión del Borak Flota. Ponlo en la pantalla, ordenó Mills. La pantalla principal mostró un Borak comandante. Su cara de insecto se retorció en lo que podría haber sido diversión. Habló en su duro lenguaje metálico y la computadora proporcionó traducción. Los humanos del pequeño mundo azul, dijo. Somos el Borak. Hemos venido a cosechar su sufrimiento para nuestro entretenimiento. Rendirse ahora y lo haremos haga que sus muertes duren solo unas décadas. Resistir y los haremos los últimos siglos. El puente estaba en silencio por un momento. Entonces el general Mills comenzó a reír. No fue una risa feliz. Él era la risa de un depredador que acababa de ver a la presa fácil caminar en su trampa. Comunicaciones. Abra un canal a todos fuerzas humanas, ordenó. Channel open, General. Mills parecía directamente en la cámara, sus ojos duros como el acero. Todos los barcos, todas las estaciones, todos los comandos, dijo. El Borak acaba de hacer un error. Han amenazado a nuestros hijos. Han prometido torturar a nuestras familias. Han declarado la guerra a humanidad. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran a través del espacio humano. Mostrarles qué sucede cuando los animales de presa deciden dejar de ser presa. A través del sistema solar, la flota fantasma comenzó a moverse. Los barcos invisibles se deslizaron a través del espacio como sombras, tomando posiciones alrededor de la flota Borak, que se acerca. Los sistemas entraron en línea, dirigidos a las computadoras bloqueadas en barcos alienígenas. Miles de guerreros humanos preparados para la batalla. Pero esto no sería una batalla en ningún sentido tradicional. Sería una demostración, una lección, una advertencia para la galaxia de que la humanidad ya no era presa. La flota de Borak continuó su enfoque confiado hacia la Tierra, esperando terror y rendición. En cambio, estaban a punto de descubrir que habían despertado algo lejos más peligroso de lo que podrían imaginar. La flota de Borak entró en el borde exterior del sistema solar de la Tierra como conquistar héroes. 300 barcos masivos, cada uno más grande que una ciudad humana, se movieron en perfecta formación hacia su premio. Sus comunicaciones llenas de emoción mientras discutían el entretenimiento que pronto cosecharían del pequeño mundo azul por delante. Warlord Sector, comandante de la flota, se paró en el puente central de su insignia, sus antebrazos gestos con placer mientras veía las pantallas del sensor mostrar espacio vacío a su alrededor. Como se esperaba, los humanos se encogían en sus planetas, sin resistencia. Comience el escaneo de largo alcance del interior planetas, ordenó a su tripulación. Quiero saber con cuántas minas de carne tenemos que trabajar. El operador del escáner, un más joven Borak con ojos rojos brillantes, trabajó en su consola durante varios minutos. Luego levantó la vista con confusión. Warlord, él dijo vacilante, no estoy detectando centros de población importantes en las colonias externas. ¿Qué quieres decir? Zarek exigido. Las colonias humanas en las lunas gigantes de gas parecen estar vacías, señor. Zar se mudó a la estación de escáner y miró las lecturas él mismo. El joven operador tenía razón. Marte mostró cierta actividad, pero mucho menos de lo esperado. Las estaciones mineras de asteroides estaban completamente silenciosas. Incluso la Tierra en sí parecía extrañamente tranquilo. Tal vez se esconden en refugios subterráneos, decidió Star. Minas de carne cobarde a menudo hace esto. Continuar con el avance. Los encontraremos a todos eventualmente. Lo que el señor de la guerra Satar no sabía era que era ya rodeado. La comandante Sarah Lowe
observó la flota de Vork desde su posición a bordo del barco Stealth Shadow of Death. A su alrededor, otros 200 buques de la flota fantasma mantuvieron una invisibilidad perfecta mientras se movían a posiciones de ataque. El barco fue tripulado por voluntarios que habían pasado meses estudiando debilidades de Vorak y preparándose para este momento. «Todo informe de barcos listo, comandante», su oficial táctico susurró. Sara miró la exhibición táctica, mostrando a Vorak posiciones. La flota alienígena se estaba moviendo en una formación apretada, exactamente como la inteligencia humana había predicho. Ellos eran no escanear para enemigos ocultos porque nunca antes habían necesitado. «Doctor Vázquez», dijo Sara en ella comunicador, «¿estás monitoreando sus comunicaciones?» La voz de Elena regresó de su posición en el buque de Comando Venganza. «Sí, comandante. Están confundidos por las bajas lecturas de la población, pero piensan que solo nos estamos escondiendo. No tienen idea de lo que viene». Sara sonrió fríamente. El Vork estaba a punto de aprender lo que se sintió ser cazado. «Todos los barcos», transmitió sobre la frecuencia humana segura. «Comience la operación Fantasma Huelga». Lo que sucedió después había sido planeado y practicado durante más de un año. La flota fantasma se movió como un paquete de lobos, rodeando a su presa con perfecta coordinación. Cada barco humano se dirigió a embarcaciones Vorak específicas que usan inteligencia detallada sobre el diseño del barco alienígena y la colocación de armas. El ataque comenzó con el borde exterior del Vorak formación. El primer barco alienígena simplemente explotó. En un momento fue navegando con confianza a través del espacio. El siguiente era una nube en expansión de escombros. La tripulación nunca supo lo que los golpeó. Luego murió el segundo barco, luego el tercero. En el insignia de Vorak, el caos estalló. Informe. Warlord Seer gritó a su táctica oficial. «Los barcos están siendo destruidos, pero no puedo detectar ningún atacante». El oficial respondió, su voz alta con pánico. «Nuestros sensores muestran espacio vacío». Más barcos Vorak explotaron en brillante destellos de luz. La formación alienígena comenzó a romperse mientras los barcos intentaban maniobrar lejos de un enemigo que pudieran no ver. «Todos los barcos, devolver el fuego», Seatar ordenó. La flota de Vorak comenzó a disparar salvajemente en el espacio vacío. Sus armas eran lo suficientemente poderosas como para destruir los planetas, pero no podían alcanzar los objetivos. No pudo detectar. Mientras tanto, los barcos humanos continuaron su destrucción metódica de la flota alienígena. Dr. Wright, monitorear la batalla desde su centro de comando en Marte, observado con sombría satisfacción mientras su plan se desarrollaba perfectamente. «Prometeo», le dijo a la IA, «¿cuál es la actual fuerza de la flota de Vorthak?» La flota enemiga se redujo al 67% combate efectividad, Kimo, como respondió la máquina. «No se informaron víctimas humanas», Wright asintió. La batalla fue proceder exactamente como se simuló, pero destruir la flota Vorak fue solo el comienzo de su plan. Comenzar la fase 2, él ordenó. En todo el sistema solar, los barcos humanos comenzaron a transmitir en Vorak frecuencias, pero no estaban enviando amenazas o demandas de rendición. Estaban enviando algo mucho más inquietante. La transmisión mostró imágenes desde el interior de los barcos Vorak destruidos. Las mismas criaturas que habían torturado el Selani para el entretenimiento, ahora estaba muriendo de miedo y confusión. Las cámaras humanas capturaron sus momentos finales, mientras ellos me di cuenta de que se habían convertido en la presa. El almirante Chen, al mando de su buque insignia, abrió un canal de comunicación a la flota Vorak restante. Warlord Seer dijo en un lenguaje Vorak perfecto. «Este es el almirante Marcus Chen de la flota espacial humana. Necesitamos hablar». En el buque insignia alienígena, Saktar miró la pantalla de comunicación en estado de shock. Auman estaba hablando su idioma y lo hablaba bien. «¿Eres el líder de las minas de carne?» Sar preguntó con fusión claro en su voz metálica. «Soy el líder de la especie que viniste aquí para torturar y matar», respondió Chen con calma. «¿Cómo te está funcionando eso?» A su alrededor, más barcos Vorax explotaron mientras la flota fantasma continuó su ataque. Los extraterrestres estaban disparando salvajemente en todas las direcciones, pero no habían logrado golpear a un solo recipiente humano. «¿Qué es lo que tú quieres?», exigió Sar. La sonrisa de Chen era visible en la pantalla e hizo el Vortak Warlord siente algo que nunca había experimentado antes.
¡Miedo! Quiero que entiendas algo muy importante, dijo Chen. Viniste aquí pensando que éramos presas. ¿Pensaste que cosecharías nuestro sufrimiento por tu entretenimiento? Estabas equivocado. Más explosiones iluminaron espacio a su alrededor. La flota de Borak ahora se redujo a menos de la mitad de su tamaño original y los sobrevivientes estaban en pánico completo. No somos presas, continuó Chen. Somos depredadores y se acaban de hacer nuestros objetivos. ¡Espera!, gritó Saktar mientras otro de sus barcos explotaba cercano. Podemos negociar. Tenemos recursos tecnológicos. No tienes nada, queremos, Chen interrumpió. Excepto sus vidas, y los estamos tomando. Borak Warlord miró alrededor de su puente a su equipo de pánico. Estos eran guerreros que habían conquistado docenas de mundos, pero nunca se habían enfrentado a un enemigo como la humanidad. Si nos dejas irnos, dijo Sar desesperadamente, lo haremos nunca vuelva a este sistema. Lo marcaremos como territorio prohibido. Chen se rió, y el sonido hizo cada voraz en el puente Flinch. Todavía no entiendes, dijo. Se trata de proteger nuestro sistema. Se trata de asegurarse de que nunca más amenazara a nadie, en ningún lado nunca más. El almirante se volvió a alguien fuera de la carrera, luego volvió a mirar a Saktar. El doctor Vázquez ha estado estudiando su cultura durante más de un año, dijo Chen. Ella ha ubicado su mundo natal, sus colonias, sus rutas comerciales. Cada Borak en la galaxia. Comenzaron los antebrazos de Sektar sacudir. No puede cumplir con un exterminio total, confirmó Chen. Cada barco, cada estación, cada mundo. Eran va a cazar a cada miembro de su especie, y asegúrese de que ninguno de ustedes haya lastimado a nadie otra vez. El señor de la guerra de Borak miró su exhibición táctica. Su flota estaba siendo destruida sistemáticamente por un enemigo que no podía ver. Los guerreros, que habían aterrorizado la galaxia durante siglos, murieron como animales indefensos. Pero somos Borak, el protestado. Somos los depredadores de Apex de la galaxia. Ya no, Chen respondió. Ahora estás extinto. Lo último que vio Warlord Seer fue un misil humano que se materializaba desde vacío el espacio, se dirige directamente al puente de su barco. Luego había luz y calor y nada. El comandante Leu vio el barco Vortax final explota y sintió una sombría satisfacción. La flota alienígena que había llegado a cosechar sufrimiento humano fue ahora nada más que escombros flotando en el espacio. Todos los barcos, el estado del informe, ordenó. Uno por uno, la flota fantasmal los barcos informaron en. Cada buque humano había sobrevivido a la batalla sin daño. La flota de Borak, 300 barcos fuerte, había sido completamente destruido. Pero Leo sabía que esto era solo el comienzo. En algún lugar de la galaxia, otras flotas Borak se preparaban para hacer a otras especies lo que habían planeado hacer a la humanidad. Doctor Vázquez, dijo Leo en su comunicador, comience a transmitir nuestra victoria a todas las frecuencias Borak. Quiero que cada uno de ellos sepa lo que pasó aquí. Ya en él, la comandante Elena respondió. Todo el imperio Borak está a punto de aprender que sus cazadores se convirtieron en los cazados. Cuando la flota humana comenzó a limpiar los escombros de los barcos alienígenas destruidos, el almirante Chen ya estaba planeando la siguiente fase de la guerra. El Vortex había cometido el error de amenazar los hijos de la humanidad. Ahora aprenderían lo que sucedió cuando los animales de presas decidieron convertirse en depredadores. La galaxia estaba a punto de cambiar para siempre. Un año después de la destrucción de la flota de invasión de Borak, la doctora Elena Vázquez se sentó un estudio de transmisión en la Tierra. La habitación fue diseñada para verse exactamente como las cámaras donde el Borak había torturado sus víctimas. La misma iluminación fría, los mismos ángulos de la cámara, la misma sensación de temor. Pero hoy los roles fueron invertidos. En la mesa frente a Elena se sentó un pequeño dispositivo que transmitiría su mensaje a través de la galaxia en cada frecuencia Borak. Detrás de ella, apenas visible en las sombras, se encontraba 5 capturados Borak-comandantes. Eran los sobrevivientes de varias redadas humanas en puestos avanzados de Borak durante el año pasado. Elena miró directamente a la cámara y comenzó a hablar en un lenguaje Borak perfecto. «Saludos al Imperio Borak», ella dijo su voz tranquila y fría. «Mi nombre es la doctora Elena Vázquez de la especie humana. Puede que nos recuerdes. Somos los minas de carne viniste a cosechar para entretenimiento.
Ella hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran a través del espacio de Boras. Estoy aquí hoy para hacer un anuncio. Tu imperio de entretenimiento ha terminado. Elena hizo un gesto a los prisioneros detrás de ella. Estos son algunos de sus antiguos comandantes. Lideraron flotas que destruyeron civilizaciones enteras para su diversión. Hoy van a proporcionar entretenimiento para una audiencia diferente. En el mundo natal de Borak Prime, miles de millones de criaturas parecidas a los insectos miran sus pantallas en confusión y creciente miedo. Nunca antes han hablado sus víctimas directamente con ellos. Nunca antes alguien más había controlado sus transmisiones. Altoel comandante Vextak, líder de todo el imperio Borak, miró su pantalla desde su sala del trono del palacio. Alrededor de él, los asesores susurraron en pánico. ¿Cómo están transmitiendo en nuestras frecuencias?, exigió. Un countdown, mi señor, el técnico jefe respondió. No podemos detener la señal. Viene de todas partes a la vez. En la pantalla, Elena continuó su transmisión. Durante 300 años has cazado especies inteligentes en toda la galaxia. Trataste genocidio como el entretenimiento. Transmites el sufrimiento de seres inocentes por tu propia diversión. Ella se puso de pie y caminó hacia los comandantes de Vortak capturados. Hiciste un error crítico. Nos dejas ver a qué estabas planeando hacer a nuestros hijos. Nos diste tiempo para prepararte y subestimaste lo que sucede cuando los animales de presa deciden parar siendo presa. Elena recogió un pequeño dispositivo de la mesa. Parecía inofensivo, pero los comandantes de Borak retrocedió en terror cuando lo vieron. Este dispositivo contiene un virus diseñado específicamente para Borak Biology, Elena explicó con calma. Fue creado por nuestros mejores científicos después de estudiar su fisiología durante meses. Causa complete la falla del sistema en aproximadamente 60 segundos, activó el dispositivo y lo colocó cerca del primer comandante capturado. A diferencia de ti, dijo el Ellanena, cuando el alienígena comenzó a convulsionarse. Lo hacemos no torturar a nuestros enemigos para el entretenimiento. Los eliminamos de manera eficiente. El comandante de Borak murió rápidamente. Su cuerpo se cerró cuando el virus atacó su sistema nervioso. El Ellanena se mudó al segundo prisionero. Esto no es venganza, explicó mientras activaba otro dispositivo de virus. La venganza implicaría que estamos enojados. No estamos enojados. Simplemente estamos eliminando un problema. A través del espacio de Vortak, miles de millones de espectadores observaron en el aturdido silencio mientras sus antiguos comandantes murieron uno por uno. Estos eran guerreros que conquistó sistemas de estrellas, líderes que habían dirigido la matanza de especies enteras. Ahora se estaban muriendo como animales mientras un humano explicó con calma por qué. Su imperio ha terminado. Elena continuó cuando el tercer comandante murió. Durante el año pasado, las flotas humanas han ubicado y destruido sistemáticamente cada colonia de Vortak, outpost y trade estación dentro de los 200 años livianos de nuestro espacio. El almirante Chen apareció en la pantalla detrás de ella, su uniforme limpio y su expresión tranquila. Hemos eliminado 347 instalaciones de Borak, informó. Las bajas enemigas actuales se encuentran en aproximadamente 14 millones. No hay bajas humanas reportadas. Elena asintió y se mudó al cuarto prisionero. También hemos ubicado las 6 especies que siguen prácticas similares a las suyas, dijo como el alienígena murió. El Kashti que cazan a los niños por el deporte. El Malta que recopile a los seres sensibles como arte vivo. Los otros que piensan que la inteligencia hace una buena presa. Ella hizo una pausa en la final comandante, un Borak de alto rango que había supervisado personalmente la destrucción de 12 civilizaciones. Todos están en nuestra lista ahora, dijo Elena simplemente. En Borak Prime, el comandante High Vextak se levantó de su trono con furia. Esto es imposible, gritó a sus asesores. Son solo una pequeña especie. Nosotros tener millones de barcos, miles de millones de guerreros, su principal asesor militar, el general Caxmoth, observó su táctica muestras con un creciente horror. Mi señor, dijo en voz baja, nuestras colonias externas tienen quedó en silencio, todos, incluso los que los humanos no deberían conocer. ¿Qué quieres decir, señor? Según nuestros monitores, las flotas humanas han aparecido simultáneamente en más de 100 Borak sistemas. No están siguiendo ningún patrón que entendamos. Parecen saber exactamente dónde están todas nuestras bases ocultas situado.
Bekstak miró la pantalla que muestra el espacio de Vorak. Puntos rojos marcados sistemas que se habían quedado en silencio. Había cientos de ellos y más desaparecían cada hora. ¿Cómo es esto posible?, susurró en la pantalla. Elena estaba terminando su transmisión. A cualquier Vortag que escuche este mensaje dijo: entiendo que sus días de caza han terminado, moviéndose a través de tu territorio. Hemos mapeado cada mundo que controlamos, cada barco que posee, cada escondite que usted piense en secreto. Miró directamente a la cámara, y sus ojos estaban tan fríos como el espacio entre las estrellas. No estoy interesado en tu rendición. No estamos interesados en las negociaciones. No estamos interesados en la misericordia. Somos interesados en asegurarse de que ninguna especie como la suya nunca vuelva a amenazar una vida inocente. Elena hizo una pausa como el comandante final de Vortag murió detrás de ella. A las otras especies de la galaxia ofrecemos este mensaje. La edad de la casualidad, la depredación ha terminado. Aquellos que cazan inteligencia para el deporte, que tratan el genocidio como entretenimiento, que se aprovechan. El inocente responderá a la humanidad. El almirante Chen dio un paso adelante. Las especies que practiquen estas actividades tienen exactamente un año estándar para cesar todo ese comportamiento y hacer restitución a sus víctimas. Después de eso, serán tratados como el Vorak está siendo tratado. Elena regresó a su posición frente a la cámara. Esto concluye nuestra introducción a la sociedad galáctica, dijo. La humanidad no busca conquistar o regla. Tenemos solo una exportación, la promesa de que los monstruos serán cazados por los monstruos. Terminó, pero el mensaje continuó repitiendo en cada frecuencia de Vorak en la galaxia. Alto comandante Bekstak miró en su pantalla oscura con incredulidad. Luego se volvió hacia su asesor militar. General, dijo con urgencia, comuníquese con nuestras flotas de reserva, todas ellas. Necesitamos montar un contraataque de inmediato. General Kaxmoth miró su consola de comunicaciones y sacudió la cabeza lentamente. Señor, dijo en voz baja, no hay reserva flotas que quedan para contactar. ¿Qué quiere decir, señor? Los humanos han sido muy minuciosos. Cada gran ejército de Vorak, la instalación ha sido destruida. Nuestros astilleros, nuestros centros de entrenamiento, nuestras fábricas de armas, todas desaparecidas. Bekstak se sintió algo que nunca había experimentado antes en su larga vida. Verdadera desesperación. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. Kaxmoth revisó sus pantallas una vez más. Basado en su tasa de avance actual, las flotas humanas llegarán a Vortag Prime en aproximadamente 6 meses. El alto comandante miró a su alrededor su habitación del trono, a los asesores y guardias que le sirvió durante décadas. Estos fueron los líderes de un imperio que había aterrorizado la galaxia durante siglos. Ahora eran solo esperando morir. Envíe un mensaje a los humanos, dijo Bekstak finalmente. Oferta a ellos cualquier cosa. Territorio, tecnología, esclavos, todo lo que quieran. El general Kaxmoth sacudió la cabeza con tristeza. Señor, nosotros ya lo intenté después de su primer ataque. Eran muy claros en su respuesta. ¿Qué dijeron? Ellos han dicho ya tienen todo lo que quieren de nosotros, señor. Nuestras muertes. A través de la galaxia, otro depredador, las especies que habían construido sus civilizaciones en la caza y atormentar la vida inteligente, comenzaron a recibir mensajes similares. El mundo local de Krashy se oscureció 3 días después de la transmisión de Elena. El imperio de Maltva se rindió en lugar de enfrentar flotas humanas, solo para descubrir que la rendición no fue aceptada. Uno por uno, la especie que había convertido el genocidio en entretenimiento aprendió lo que se sentía ser cazado por algo más peligroso que ellos mismos. La doctora Elena Vázquez regresó a su estación de monitoreo más allá de Plutón, pero su trabajo había cambiado por completo. En lugar de escuchar señales de civilizaciones desconocidas, ahora coordinó la eliminación sistemática de amenazas conocidas. Almirante Chen, ella ha reportado durante su sesión informativa diaria. Prometeo ha identificado 3 especies de depredadores más que operan en el exterior espiral. Población estimada 47 millones en total. ¿Marco de tiempo para la eliminación?, Chen preguntó. 18 meses asumiendo que no hay complicaciones inesperadas. Chen asintió con calma. Él, el mismo hombre que una vez había explorado el espacio y el asombro, ahora planificó el genocidio con la eficiencia de un contador. Aprobado.
comenzar los preparativos. Mientras Elena firmó, miró a las estrellas y pensó en la galaxia estaban creando. Sería un lugar más seguro. Sabía que especies como los propios hijos de la humanidad podrían crecer y explorar sin temor a ser cazado por entretenimiento. Pero también sería una galaxia que había aprendido una terrible lección. Esa, a veces, la única forma de detener a los monstruos era convertirse en algo aún más monstruoso.